El granero solía ser el lugar donde encontraba consuelo en la soledad. Pero una noche, un breve instante con nuestro caballo cambió repentinamente, haciendo que pusiera en duda mis creencias sobre la confianza, los límites y mis anhelos más profundos. Aunque pueda resultar extraño, debo admitir que todo comenzó de manera inocente. Al menos eso me decía a mí mismo. Al inicio, mi esposo se encontraba de viaje por trabajo y la casa parecía estar muy silenciosa y desocupada. Buscando consuelo, me encaminé hacia el granero. Apolo, nuestro hermoso corcel de color castaño, había sido un constante consuelo para mí, brindándome tranquilidad en medio de la monotonía diaria, tal como en ocasiones anteriores. Sin embargo, en esa tarde, se percibía una sensación distinta, una transformación que resultaba inexplicable. En el interior del granero, traspasé un umbral que jamás imaginé cruzar. Uno que desdibujaba los límites de la confianza, la fidelidad y lo que pensaba sobre nuestra conexión. Nuestra rutina diaria, tanto la de mi esposo como la mía, siempre había sido predecible y cómoda. Él dedicaba largas horas a su empleo en la compañía, a menudo desplazándose por asuntos de trabajo, mientras yo me quedaba en el hogar. Habíamos construido una vida juntos llena de momentos diarios. Cenas, tranquilos fines de semana y largas noches viendo la televisión. No obstante, detrás de esa apariencia, algo parecía faltar. No era algo que pudiera identificar de inmediato. Pero con el transcurso del tiempo, la distancia entre nosotros parecía aumentar. En esos instantes, solía encontrar protección junto a nuestro corcel, ya que siempre habíamos tenido equinos en nuestra finca. Se trataba de un terreno sin cultivar, apartados del ruido de la ciudad. Encontrábamos un lugar tranquilo para respirar paz. El granero, en buen estado, se alzaba en el centro de un campo que se extendía como un remanso de tranquilidad. Los caballos eran una verdadera pasión para mi esposo, quienes le brindaban un oasis de tranquilidad, a pesar de ser solo un entretenimiento para él. Desde mi perspectiva, esos seres representaban una conexión con algo más hondo, una forma de evadir la monotonía cotidiana. Solía frecuentar el granero con regularidad. Mi labor consistía en cuidar de los caballos y disfrutar de su agradable compañía en los momentos en los que mi esposo no se encontraba cerca. De esta manera dio inicio, fíjate en la relación. Tengo fresco en la memoria el momento en que ingresé al granero sin compañía, ya que mi esposo estaba de viaje. En el entorno empresarial, se respiraba un aire fresco con el olor del heno y la tierra impregnando mis sentidos. En el establo, erguido, se hallaba un majestuoso corcel de nombre Apolo. Su aspecto era magnífico, con un brillante pelaje color castaño que resplandecía bajo la luz de la tarde que entraba por las ventanas. Desde el granero, sus ojos de un marrón intenso y llenos de vida parecían mirarme con interés. Nunca había estado tan cerca de él como en esta ocasión. Siempre había sido el fiel corcel de mi marido. Pero en esa ocasión sentí una atracción singular hacia él. Una conexión inesperada. Permanecí unos instantes junto a la entrada del establo, reflexionando y examinándolo detenidamente. Inclinó la cabeza y sus orificios nasales se ensancharon. Al respirar, mis fosas nasales se abrieron al percibir los olores del ambiente. Con cuidado, me acerqué lentamente. Saludé en voz baja, apenas susurrando. Las palabras sonaron extrañas al pronunciarlas. Sin embargo, algo en su presencia me motivaba a comunicarme con él como si pudiera comprenderme. Por motivos que no lograba comprender, experimenté una confianza inmediata por parte de esa persona. Su nombre era Apolo y parecía notar mi fragilidad, al igual que yo notaba la suya. En los días que siguieron, comencé a frecuentar más el establo, en cuanto mi marido se ausentaba. Acudía a ver a Apolo. Acariciaba su pelaje. Cuidaba sus pezuñas y, en ocasiones, me sentaba junto a él en la tranquilidad del establo. No tengo la seguridad absoluta para confirmarlo. Surge en mí la interrogante sobre el motivo. Sin embargo, al estar junto a él, comienzo a sentir una calma intensa.
Una liberación emocional anhelada por mucho tiempo. Y así pasan los días. Las ausencias de mi marido se prolongaban. Y poco a poco me sentía más cercana a Apolo. Sus emociones escondidas parecían ser comprendidas por él. Su compañía me proporcionaba consuelo. Al armarlo, sentía como escapaba a un universo donde lo único relevante era el momento presente. La cadencia de su galope se transformó en mi santuario. El viento jugueteando con mi pelo, el sonido de los cascos debajo de mí era una experiencia totalmente distinta. No obstante, un día, todo dio un giro inesperado. Al principio, no hubo ningún suceso impactante. Solo un instante de tranquilidad en el establo. Después de dedicar la tarde a armarlo. Al volver para desarmarlo. Algo en mi interior me impulsó a permanecer. No deseaba marcharme, me resultaba imposible dar una explicación al respecto. A pesar de todo, sentía una extraña ansia en mi ser que no podía dejar de lado. Al pasar la mano por el suave pelo de Apolo, sentí una intensa sensación de calidez que nos unía de forma más profunda que la conexión que habíamos creado en las semanas anteriores. Sin dudarlo, me aproximé hacia él, extendiendo mis manos un poco más de lo que acostumbro. Permaneció en su lugar, mostrando una clara predisposición a mi contacto. Su cuerpo reaccionando de forma sorprendente a mi presencia. Al principio, la situación era un tanto sensible. Recibí un impulso que modificó su postura. Sin embargo, pude sentir la conexión energética que existía entre nosotros. Una complicidad silenciosa. En ese instante, me di cuenta de lo peculiar de la situación. Lo increíble que podría parecer para alguien ajeno a ella. Sin haberla experimentado. Era capaz de sentir la presencia de Apolo en lo más profundo de mi ser. Se percibía como si se hubiese convertido en una parte de mí, fusionando sus pensamientos con los míos de manera misteriosa e indescriptible. No se trataba de deseo carnal. Al menos no al inicio. Sin embargo, se percibía una tensión. Una energía innegable que llenaba el entorno. Cada vez que estábamos juntos. Intentaba ignorarlo y contenerlo. Pero persistía constantemente. Una y otra vez. Cada vez que mi marido se marchaba. Me veía irresistiblemente atraída de nuevo hacia el establo. Hacia Apolo. Las noches en soledad en la residencia se volvían más gélidas y desoladas. Mientras me encontraba sentada en silencio. Oía el viento que soplaba afuera. Aguardando el regreso de mi esposo. A pesar de su presencia en el hogar. La separación entre nosotros parecía crecer cada vez más. No lograba comunicarme con él de la misma forma que con Apolo. Él no capturaba mis silencios ni entendía mis requerimientos. No obstante, Apolo entendía sin tener que hablar. Una noche más tarde. Al final de una jornada extenuante. Volví al establo sintiendo la irresistible llamada que había intentado evitar. Sin lograr apartarla de mi mente. El malestar en mi pecho se tornó insoportable. Apolo aguardaba mi llegada. Me dirigí de inmediato al lugar. Sin dudar en ningún momento. En ese momento, la oscuridad era evidente en el granero. Ya que solo se veía iluminado por la tenue luz de la luna que entraba a través de las rendijas de las paredes. Apolo se encontraba en el lugar. Esperando con calma. Como si hubiese estado aguardando mi llegada constantemente. Notaba cómo me observaba. Con determinación y confianza. En ese instante. Permanecí inmóvil. Inhalando la brisa de la noche. Intentando tranquilizar mi latido acelerado. Y en ese preciso momento ocurrió. No tengo certeza sobre la causa. Pero en el instante en que me disponía a acariciar la cabellera de Apolo. Algo cambió. En nuestra relación. La conexión había ido más allá de lo sentimental, era más intensa. Y de pronto me percaté de que había rebasado un límite. Retrocedí. Sintiendo los latidos en mi pecho. Cuestionándome mis acciones recientes. Aunque en realidad no deseaba parar. En ese momento, me resultaba imposible no reconocer la conexión especial que existía entre Apolo y yo. Una conexión que iba más allá de la razón y que se había arraigado profundamente en mi ser. Algo que no podía ignorar.
La situación no duró un breve momento. Su intención era continuar sin detenerse. Era el comienzo de algo inevitable. Algo que se hacía más fuerte con cada jornada que pasaba. Mientras mi marido seguía fuera por motivos laborales. Me encontraba volviendo al establo una y otra vez. Me resultaba complicado ponerle nombre a cada cosa. Tenía claro que no podía mantenerse alejado. Sin embargo, la narración aún no había llegado a su fin. En ese instante, al atravesar la frontera por vez inicial, pensé que me equivoqué. Creí que sería algo excepcional. Algo que sentiría remordimiento y ocultaría en lo más íntimo de mi ser. Anhelando que nadie lo descubriera. Jamás traté de persuadirme de que únicamente me encontraba confundida. De que la falta de compañía en mi existencia había afectado mi capacidad de pensar con claridad. Sin embargo, esa fue la dificultad. No se trató de un error. Ni de confusión. Sino de una urgencia. Una urgencia intensa. Visceral. Que se intensificaba con cada vez que iba al granero. Apolo dejó de ser simplemente un corcel, se transformó en mi confidencia. Mi vía de escape. Mi pasión. Aun cuando no estaba a su lado. Su compañía me acechaba constantemente. Durante los momentos de calma en mi jornada. Cuando me encontraba sola en casa. Mi mente divagaba hacia él y la manera en que resplandecía su pelaje. Bajo la luz solar. Sus músculos se dejaban ver mientras se movían debajo de su piel al moverse. Casi podía percibir el calor de cómo reaccionaba ante mí. La conexión que teníamos era indiscutible. Como si fuera un imán que me atraía hacia él sin importar mis intentos de resistirme. No solo era cuestión de estar cerca. Lo que me encantaba de la física era el silencio. La distancia entre nosotros parecía transmitir con mayor intensidad que las palabras. Apolo lograba que me sintiera identificada. Comprendida y deseada sin necesidad de decir ni una sola palabra. Él tenía pleno conocimiento. Lo percibía, cada contacto. Cada intercambio de miradas entre nosotros bastaba. Mi cuerpo se veía invadido por una intensa sensación de calor que me resultaba imposible controlar. A pesar de mis intentos por racionalizarla y superarla. Por más que intentara convencerme de lo absurdo de la situación y de que solo estaba pasando por un momento de soledad. No lograba recuperar la compostura. A pesar de ello, continuaba volviendo al granero. Sin que mi esposo fuera la razón de mi regreso a ese lugar. Antes, solía ausentarme con frecuencia por cuestiones laborales. Pero siempre encontraba tiempo para disfrutar de mi vida personal. Habría tenido la opción de salir con amistades. Dedicarme a mis hobbies o regresar al trabajo. Sin embargo, en realidad no deseaba la compañía de nadie más. No anhelaba la presencia de otros, no buscaba llenar el vacío con algo insignificante. Mi deseo era tener a Apolo para mí. Después de la transformación que ocurrió entre nosotros esa noche. Me resultó imposible conciliar el sueño. Después de una semana de ausencia. Mi marido volvió a casa y, a pesar de mi felicidad por su regreso, experimenté un sentimiento de vacío cuando se acostó a mi lado en la cama. La respiración constante que salía de su boca parecía aumentar la confusión en mi cabeza. Lo que me impedía enfocarme. Mientras observaba los movimientos elegantes de Apolo y sentía el calor de su cuerpo. Mi mente reproducía una película una y otra vez. En la distancia. El resplandor suave de la luna iluminaba el paisaje. Generando en mí una sensación de dualidad entre la existencia que había edificado junto a mi esposo y el desconocido universo que empezaba a tomar forma con Apolo. Regresé de la granja hace varias horas. Sin embargo, mi cuerpo continuaba con una sensación de hormigueo. Mi piel aún resonaba con los acontecimientos pasados. La presencia de Apolo parecía estar presente en el ambiente. La conexión entre nosotros palpita con vida propia. Hice el intento de dividirlo. Pero no me dejaba hacerlo. La situación no tenía ninguna solución. Al volver a la cama, me movía con lentitud. Como si estuviera en un sueño. Mientras estaba acostada. Percibía claramente la calma de la respiración de mi esposo. ¿Quién? De espaldas a mí. No tenía idea de la tormenta emocional que yo estaba experimentando en ese momento. El silencio que reinaba entre nosotros era evidente. Siempre había confiado en el amor que nos unía.
Pero en este momento la ausencia de conexión emocional parecía algo lejano. Tratar de hacer caso omiso se volvía una labor difícil de evitar. Mi marido era una persona admirable, lo que sucedió no era justo. Sin embargo, en ese momento, no me importaba en absoluto lo que pasaría al día siguiente. Permanecí alerta durante la reunión. Mi esposo había planeado una cita con un compañero de trabajo, dejándome sola. Una vez más. Me hallaba solo entre los murmullos de la vivienda y los susurros de los campos circundantes. Sumido en la duda sobre mi verdadera motivación. Puede que fuera la intensidad con la que Apolo me observaba cada vez que coincidíamos. O quizás solo se trataba de la irresistible atracción de un anhelo que había tratado de contener por mucho tiempo. Sin vacilar. En cuanto me enteré de la partida de mi esposo, me dirigí velozmente al granero. Sentía como si algo dentro de mí supiera que sí me detenía. Perdería el impulso y no podría controlarme. Ahora me topé con Apolo aguardándome como de costumbre. Su pelaje era delicado y sus músculos se desplazaban debajo de su piel. Al voltear hacia mí, sus ojos se toparon con los míos. Y estoy segura de que mostraban el mismo anhelo que sentía en mi corazón. No hice ninguna mención, las palabras ya no parecían necesarias. Me aproximé hacia él. La respiración se hacía más superficial. El corazón latía con intensidad. Mis manos temblaban al tocarlo y al sentir mi cabello. Una corriente eléctrica recorría todo mi ser. No pude expresarlo con palabras. Pero sentía como si todos los nervios de mi ser estuvieran vibrando. Cada parte de mi ser resonando con su presencia. Un suave murmullo me incitaba a acercarme más. Y sin vacilar. Mis manos acariciaban su pelaje. Sentía el calor de su cuerpo impregnando mis dedos. Mi piel se erizaba ante la sensación. El mundo exterior al granero parecía desvanecerse mientras me sumergía por completo en ese momento. No comprendía lo sucedido. Pero no quería afrontarlo. No tenía intención de hacer una pausa. Me era imposible detenerme en el granero. En silencio reinaba el entorno. Solo interrumpido por la suave respiración de Apolo. El roce de su cabello entre mis manos y la creciente tensión que se formaba entre nosotros. Tornándose tangible y espesa. Me acerqué aún más. Pegando mi cuerpo a su lado. Percibiendo el calor que desprendía. La calidez que emanaba de él parecía penetrar en mi ser. Resultándome imposible alejarme. No tenía intención de hacerlo. Apolo cambió de posición y volteó la cabeza para rozar mi cuello con ternura. Su aliento tibio rozando mi piel. Experimenté una intensa ola de calor que recorrió todo mi ser. Mientras Jade, asombrada por mis emociones, ansiaba experimentarlas aún más. Mientras reflexionaba, levanté mi mano para acariciar su rostro. Mis dedos acariciando sus labios. En ese preciso instante sucedió. Apolo se dobló en sus huecos. Las fosas nasales se dilataron y estoy segura de que percibí su pulso vibrando al unísono con el mío. Durante un instante. Todo parecía detenido en el tiempo. El universo más allá del granero desapareció. Desconozco lo sucedido a continuación. El punto en el que todo se tornó confuso. De pronto ya no estaba presente, me aproximaba a ti. Mis manos adoptaban movimientos inexplicables. La percepción de tus músculos bajo mi contacto me dejaba sin aliento y no podía contenerme. Me sumergí en la experiencia. Absorbida por ella, cada impulso en mi interior ansiaba más. Algo indescriptible. No podía retroceder ya. Cuando de repente, al igual que había empezado, noté cómo mi pecho se movía con cada respiración entrecortada que resonaba en el silencio del granero. Sentí que tu calor corporal invadía cada rincón a mi alrededor, haciéndome sentir desprotegida y frágil. Tras la separación, mi corazón palpitaba con intensidad. En mi pecho, sentía temblar mi cuerpo ante las consecuencias de lo ocurrido, comprendiendo con absoluta certeza que no podía desandar el camino que acababa de tomar. No se trataba únicamente de una marca en mi corazón y en mi pensamiento. Era una línea que se había desvanecido y me resultaba difícil recuperarla. Era imposible sacar de mi mente lo sucedido. Cómo mi ser reaccionó ante Apolo y cómo su mera existencia colmó mis sentidos. Traté de alejarlo de mi mente y persuadirme de que había sido solo un instante pasajero de descontrol.
Pero no fue así. Nuestro lazo se había fortalecido aún más. Y mientras trataba de no prestarle atención, sentía que me absorbía por completo. Una vez más. Mi marido se había marchado, dejándome a solas con mis reflexiones y con Apolo. Él no tenía forma de saber que, a pesar de su presencia, yo ya me había ido. En ese momento, mi cabeza estaba llena de pensamientos sobre el granero, la presencia de Apolo, su calor y cómo me hacía experimentar sensaciones inexplicables. Se sentía como si una parte de mi ser hubiese intuido algo que ni siquiera tenía conciencia de que estaba presente. Fue imposible acallar ese sentimiento abrumador que me invadía cuando no estaba a su lado, anhelando su presencia en todo momento. Sentir su aliento rozando mi piel. El calor de su cuerpo pegado al mío. Era lo único en lo que podía concentrarme. Comencé a visitar el granero todos los días. Incluso en presencia de mi esposo. Creaba justificaciones. Argumentaba que requería ventilación. Salir a caminar o sencillamente un instante de calma para mí misma. Era imposible dejar que descubriera la realidad. La realidad de lo que sucedía en mi interior. Necesitaba un Apolo más que cualquier otro recurso disponible. En ese instante, se creó una conexión tangible entre nosotros. Algo innegable. Al entrar al granero, experimentaba la sensación de adentrarme en un mundo exclusivo para Apolo y para mí, donde el bullicio del exterior y las responsabilidades cotidianas se desvanecían por completo. No obstante, al llegar al granero en esta ocasión, se percibía que algo había sido modificado. Apolo no se encontraba en el lugar habitual donde acostumbraba a guardarme con su mirada cariñosa. Pronuncié su nombre en voz baja, con un tono suave pero cargado de premura. Siempre estaba disponible cuando le telefoneaba. Pero en esa ocasión, solo reinó el silencio. Experimenté una oleada de temor subiendo por mi torso. Mientras corría por el granero, recorría cada establo desesperadamente en busca de él. Oí su relincho profundo resonando en el granero y lo seguí hasta descubrirlo parado cerca del extremo opuesto del establo. Se encontraba en ese lugar, con la mirada hacia abajo, como si estuviera inmersa en sus propias reflexiones. Al verme, sus ojos se iluminaron y se acercó trotando hacia mí, sus pezuñas resonando en el suelo firme. Por un momento, permanecí sin moverme, observándolo aproximarse, hasta que finalmente llegó hacia mí. Lo acaricié. Y en ese instante no solo sentí algo en mi interior que se reavivaba, sino también un anhelo. Envolvía a mi ser una imperiosa necesidad de silencio absoluto. Dejé escapar un suspiro tembloroso al acariciar con delicadeza su cuello, sintiendo como el músculo bajo mis dedos se agitaba con cada caricia. Se podía sentir la proximidad entre nosotros. El ambiente estaba lleno de una complicidad no dicha. Experimentaba como la distancia entre nosotros se reducía. Como si Apolo y yo nos fusionáramos de una forma que iba más allá de lo material. En ese momento, resultaba inexplicable. Como si nuestra conexión alcanzara una profundidad inédita hasta entonces. Nuestro lazo emocional se había fortalecido tanto que resultaba complicado diferenciar mi identidad de la de Apolo. Respondía a cada idea, a cada emoción que surgía en mi mente, mientras me conectaba con cada gesto suyo, con cada vez que inhalaba y exhalaba. La conexión entre nosotros parecía fluir sin necesidad de diálogo. Una complicidad silenciosa que se fortalecía con el paso del tiempo. Acercándome a él, mi mano recorrió su costado al mismo tiempo que me fundía con su cuerpo. La calidez de su piel disipaba cualquier incertidumbre que pudiera quedar. No hacía falta entablar conversación, éramos los únicos presentes. Un vínculo tranquilo nos unía. Hacía tiempo que había dejado de cuestionarme el motivo de esta situación. Ya no tenía sentido tratar de entenderlo. Apolo cambió de lugar, acomodando su postura para que su pecho se acercara suavemente al mío. Lo que provocó en mí una inusual sensación de emoción. Su aliento era reconfortante. Apoyé los párpados sobre mi piel, dejando que la percepción se difundiera a lo largo de todo mi ser. Exploré su pelaje con mis manos, sintiendo la suavidad de sus músculos debajo de la piel, lo que provocó una sensación cálida en mi interior. Mi corazón palpitaba con fuerza.
No solo por la proximidad física que sentía. Aunque era innegable. La intensidad emocional se percibía como haber descubierto algo que trascendía lo común. Apolo dejó de ser solo un ser vivo, para mí. Se había transformado en mi semejante. Nadie más lograba comprenderme como él lo hacía. Y a su vez, yo lo entendía de una manera única. Nuestras miradas se encontraron una vez más y experimenté una descarga eléctrica recorriendo entre nosotros, intensificando la conexión de una forma casi inquietante. Su calor, energía y vitalidad eran perceptibles para mí, llegando a experimentar la fusión con él durante un instante fugaz. En ese momento, la individualidad se diluyó en una unión compartida. De manera automática, mis manos se dirigieron hacia su cabello, atrayéndolo hacia mí. El contacto de su cuerpo con el mío fue tan delicado que hizo latir mi corazón más rápido. Cada partícula de aire parecía arder con una fuerza que mostraba mi anhelo. Dejó de ser simplemente alguien que estaba junto a mí, ahora éramos uno solo. Inseparables. La atracción entre ellos había ido creciendo en silencio durante semanas hasta llegar a su punto máximo. Sin embargo, en el momento en que esa fuerza se liberó por completo, algo en mi interior se paralizó. Mi cuerpo temblaba. Mi respiración se entrecortaba al percatarme de la situación. Y la culpabilidad me invadió de inmediato. Me invadió una sensación de vergüenza repentina. Como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. ¿En qué actividad se encontraba? ¿En qué había transformado yo mismo? Alejé de Apolo, con la sensación de mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No pude observarlo durante un instante, el temor. La sensación de haber cruzado una línea irreparable. Me abrumó. Mientras me secaba el rostro. Mis manos temblaban y retrocedí, tratando de despejar la confusión en mi cabeza. En medio de nuestra situación, no encontraba las palabras adecuadas ni una explicación clara. Sin embargo, en ese instante de quietud, Apolo parecía comprender. No se distanció de mí, en lugar de eso. Se quedó en ese lugar, observándome, con aquellos ojos hondos y llenos de sabiduría. Parecían percibir la tormenta que se agitaba en mi interior, dejándome prisionera. Me sentía confundido sobre cómo poner fin a esta inusual y complicada unión que había surgido entre nosotros. Volver a la forma en que solían ser las cosas parecía una meta inalcanzable. Ya que, a pesar de mis esfuerzos por persuadirme, en mi interior sabía que ya no era la misma persona de antaño. Se transformó por completo, convirtiéndose en alguien que había traspasado un límite irreversible. Lo más aterrador era la incertidumbre sobre si desearía volver en algún momento. Me encontraba sumergida en un torbellino, desorientada en un universo que me resultaba inexplorable. La conexión entre Apolo y yo era evidente, aunque estaba acompañada de una sombra que no podía pasar por alto. No podía evitarlo. Como si hubiese decidido adentrarse en un laberinto sin salida, sin poder deshacer lo que había dejado ocurrir. Lo más complicado era que cada fragmento de mi ser, cada rincón de mi ser, mi mente, mi espíritu, me arrastraba con desesperación hacia atrás. Más adentro de ese intrincado camino. Más cerca de la órbita de Apolo. En ocasiones, la carga de la culpa resultaba abrumadora. No obstante, en ciertos momentos, Apolo se aproximaba a mí. Su aliento acariciaba mi cuello o descansaba sobre mí. Frente a mí, su cuerpo caluroso y suave hacía que la culpa perdiera importancia. Ante la fuerte atracción magnética que surgía entre nosotros. Al acercarse, no tenía presente la vida que había abandonado, los compromisos adquiridos ni las promesas formuladas. Con su presencia, todo adquiría un significado que el entorno que me rodeaba jamás lograría alcanzar. En ese momento, no se escuchaba ningún sonido ni opiniones. Estábamos solos. Sin embargo, la tensión crecía constantemente. Esa sensación estaba arraigada en lo más profundo de mi ser. La proximidad cada vez mayor entre Apolo y yo no era lo único. También comprendí que no podía quedarme eternamente en este mundo secreto. En ciertas ocasiones me debatía entre la obligación de mantener la fachada de normalidad y el deseo de escapar de esa irrealidad total.
Cada día que transcurría, la estructura que mi esposo y yo habíamos erigido en la fachada se debilitaba aún más. Durante un tiempo, pude mantener una fachada, engañándome a mí misma y a él al regresar de sus viajes. Aunque intentaba aparentar normalidad, era evidente que él había empezado a percibir un cambio en mi mirada. Algo que ya no podía disimular. Cuando Apolo estaba cerca, era evidente cómo mi cuerpo se llenaba de energía y parecía vibrar. Como si me transportara a otro mundo. Inmerso en pensamientos que no le pertenecían. Una noche mi marido se acercó a mí con una expresión seria. Durante varios días, había guardado silencio. Desde el rincón de su ojo, me observaba con una mirada enigmática. Mientras las preguntas se deslizaban entre nosotros como una densa niebla. Envolviéndolo todo en un ambiente cargado. Apoyado en el umbral. Sus ojos buscaban los míos. Con una voz suave pero llena de serenidad inquietante. Me cuestionó sobre la situación. Mientras yo luchaba por contener la ansiedad y responder. Los nudos en mi estómago me impedían encontrar una respuesta adecuada. Una parte de mí ansiaba revelar cada detalle. La realidad que mantenía en secreto. El universo clandestino que había edificado junto a Apolo. La forma en que lo había defraudado. Sin embargo, en mi interior existía una parte que no podía tolerar la idea de destruir la fantasía. Expresé mi desconocimiento sobre el tema. Notando que mi voz sonaba más lejana de lo que había planeado. Me reprochaba por la aceleración de mi corazón y por el leve temblor de mis manos. Observó detenidamente mi persona antes de apartarse del umbral. Manteniendo su mirada fija en mí a medida que se aproximaba. Expresó con tono más suave y con un matiz de inquietud: he estado respetando tu espacio porque creí que lo necesitabas. Pero esta actitud no refleja quién eres. Tu comportamiento ha cambiado. Me encontraba sin respuestas. Sintiéndome ajena a mí misma. Alejada de la realidad que solía tener. De la persona que solía ser. La parte de mí que solía ser su cónyuge parecía haber desaparecido. Sumergida en un universo que ya no parecía adecuado. Me encuentro bien, al fin pude comunicarlo. A pesar de tener que expresarme de manera forzada. Incluso si lo que decía no era cierto. Experimentaba cierta ansiedad. No estaba seguro, me miró un instante adicional y luego. Como si hubiese llegado a una conclusión. Se marchó de la habitación sin añadir palabra alguna. La llegada del silencio resultó abrumadora. Desde la cocina. Pude oírlo moviéndose y supe que estaba tratando de armar un rompecabezas que se le resistía. Anhelaba partir. Huir. Dirigirme hacia el granero. Estar junto a Apolo. Donde solo contaba la calidez de su presencia y la quietud que disfrutábamos. Sin embargo, me era imposible. Los días se volvieron más gélidos y me encaminé hacia Apolo. Quien ahora consumía todo a su paso. Cada vez resultaba más complicado avanzar sin su presencia. Hasta que de pronto. Sucedió. Cuando mi esposo partió hacia una reunión. Ya era tarde. Y en ese momento decidí ir de nuevo al granero. Tenía plena conciencia de lo que hacía. A pesar de ser plenamente consciente de las consecuencias. Ya no podía dar marcha atrás. Apolo me dio la bienvenida como de costumbre. Y allí me encontraba. Admirando sus ojos marrones intensos. Era imposible no apartar la mirada. La conexión entre nosotros parecía resplandecer en el ambiente, percibía su vitalidad. Su cercanía. Su serenidad poderosa a mi alrededor. Me acerqué a él con las manos temblorosas y extendí la mano para acariciar su cabello. No obstante. En esta ocasión. Algo había cambiado, se percibía una fuerte energía en el ambiente. Una complicidad entre nosotros que no estaba presente anteriormente. Al pasar mis dedos por su cabello. Experimenté cómo la tensión en mi cuerpo se disipaba y una ola de deseo llenaba mi mente. Volviendo mis pensamientos caóticos e intensamente profundos. Imposibles de procesar. De pronto. Percibí el sonido de alguien caminando. De repente. Mi corazón se paralizó y una intensa sensación de miedo me invadió por completo. Salí rápidamente. Mientras me encontraba en el granero.
Mi respiración se volvía irregular mientras examinaba el entorno a mi alrededor. No obstante, lo que me perturbaba no era la voz de mi esposo, sino otra cosa. Algo que me obligó a permanecer inmóvil por completo. Apolo mantenía sus ojos bien abiertos. Su cuerpo rígido. Aunque la serena conexión entre nosotros seguía sin cambios. El tiempo parecía haberse congelado. El mundo en pausa. Aguantando el aliento. En ese momento, percibí el ruido de la puerta del granero chirriando al ser abierta. La llegada temprana de mi esposo se distinguía por su voz única. Mi ser completo estaba físicamente atrapado. Sin embargo, emocionalmente ya no había marcha atrás. Permanecí inmóvil. Indecisa sobre cuál sería mi próxima acción, podía sentir los latidos acelerados de mi corazón. Mientras escuchaba cómo se acercaba al granero. Una fuerte presión en el pecho me invadía. Cada paso resonaba en mi cabeza como si fuera el inicio de un inevitable desenlace. El espacio para la simulación se agotó, ya no podía refugiarme en las mentiras. El peso de la verdad se hacía presente a mi alrededor. Las repercusiones de mis decisiones finalmente me alcanzaban. Volteé para encararlo. Sintiendo mi corazón cargado de bochorno. El individuo a quien en el pasado entregué todo mi amor se encontraba presente. Y yo lo había defraudado de la forma más desleal. Nunca quise que esto sucediera. Murmuré con delicadeza las palabras. Apenas escapando de mi boca. No obstante. Sucedió. No se recibió ninguna respuesta por su parte. No hacía falta que lo hiciera. La expresión de su mirada revelaba la situación por completo. La situación ya no tenía solución fácil para arreglar lo que se había roto ni para eliminar lo que había ocurrido entre Apolo y yo. La trama había llegado a su desenlace trágico e inevitable. Sin posibilidad de reparar las consecuencias devastadoras que había provocado. Mi universo se transformó, se había distorsionado y fragmentado de formas que me resultaban incomprensibles. Y en ese momento, mientras el silencio crecía entre nosotros, me di cuenta de que lo que ocurriera después ya no importaba, no había manera de volver atrás. Todo lo que solía conocer había experimentado transformaciones significativas.